Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Caraza y en este video vamos a dar inicio a lo que son los textos de Abel Zanotto, que ya estuvimos charlando un poco de lo que era virtualidad igual vincularidad o vincularidad igual virtualidad, que es una pregunta que se hace este autor, también sobre Fisher, Mian y Gutiérrez. Estos autores van a hablarnos específicamente de lo que pasó en pandemia con las adolescencias que transitaron algunos jóvenes y cuáles fueron las consecuencias anímicas, psíquicas y físicas que esto provocó en ellos. Estos tres autores se van a también poner, entre comillas, de acuerdo en estos tres textos, basándose en Averasturi y en todo lo que hace referencia a las distintas instancias o etapas psíquicas que provocan aquello que es la inscripción, la intimidad, la exogamia y las elecciones que se ponen en juego en la adolescencia. Fisher es un autor que nos habla de cómo se inscribe el texto genital en la constitución subjetiva de la adolescencia y va a decir que en el aislamiento que estuvo pasando durante la pandemia, esto se vio impedido. Entonces, debido a que no había un contacto sensorial real cuerpo a cuerpo, que no se tocaba el cuerpo del otro, y el otro no tocaba nuestro cuerpo, va a haber cuestiones que se van a ver justamente obstruidas. A los 10, 12 años comienza el desarrollo puberal, nos dice, y este contacto con el otro los ayuda a inscribir esta nueva imagen del cuerpo. Es un nuevo acto psíquico. Cuando hablamos de nosotros, bueno, esto se perdió en la pandemia. La posibilidad de entrar en contacto con el cuerpo del otro, que tenía esa experiencia de intersubjetividades que se daban y nos marcan después como adultos, apareció una necesidad de uno para hacer contacto que en realidad no se podía hacer en ese momento. Entonces surge como contraposición el sexo por internet, que fue lo que incrementó de alguna manera algunos aspectos autoeróticos, pero recordemos, como decía también Franco Dolto, este tema masturbatorio, permanente, de intimidad propia conmigo misma y lo autoerótico, retrasa la salida de la exogamia y el encuentro con un otro verdadero en la realidad operante. Eso quiere decir que nosotros vamos a dilatar, digamos, nuestra salida al mundo exogámico respecto a esta masturbación que es una trampa, como decía Franco Isolto. El título del texto que trabaja Fisher hace referencia en que en el momento del salir se ve impedida la acción, es decir, dice cuando la puerta para salir a jugar se cierra, ¿no? Metafóricamente hablando de la canción que decía, bueno, no me acuerdo muy bien, pero que decía abrió la puerta para ir a jugar. Entonces estamos hablando de que se pierde todo este tipo de juego lúdico con el otro, con la intersubjetividad que se genera entre esas dos personas reales, y entonces se torna hacia lo escópico, dicen, cierto retorno del estadio del espejo. Bueno, este fue el texto de Fisher que nos habla un poco de lo que fue esta problemática que se vio en los adolescentes en pandemia al no poder relacionarse en forma real y contundente con un cuerpo y tener que hacerlo en forma virtual y de alguna manera relacionada con lo escópico que decíamos recién del retorno a la mirada de mí mismo, del espejo. Vamos a ir al texto de Mian, donde el autor explica esta relación que hubo entre el aislamiento y la intimidad, y el texto abre un montón de preguntas con respecto a la pérdida de esa intimidad y hace referencia a la pérdida de la relación con ese mundo externo. Es un momento crucial para el adolescente, el que está viviendo en los cambios biológicos y demás, y el autor contrasta la necesidad de esa intimidad versus la necesidad de la relación a las preocupaciones de sus padres. Es decir, cuando uno está en la adolescencia viviéndola normalmente, que se sale a la escuela, habla con pares, se vuelve más tarde, se queda en bares. Bueno, todo esto se vio obstruido. Entonces lo que Mian propone decir en este texto es que en la pandemia hubo también esta preocupación extra que el adolescente generalmente no tiene por sus padres. Lo ve trabajar desde casa, lo ve que el jefe lo está presionando y digamos, y todas estas preocupaciones no dejan de alguna manera, de hecho hay una de las eh, apreciaciones de Franco del Todo que dice que para salir de la adolescencia, o mejor dicho, sabemos que estamos saliendo de la adolescencia cuando nos importa ya poco la angustia de nuestros padres, digamos, y acá hay una angustia por los padres que es, digamos, extrapolada, digamos, a una situación de alerta permanente que vivieron los hijos estando pendientes de los problemas que ellos tenían. El texto entonces refiere a fases que transcurrieron en las adolescencias durante ese periodo, es decir, la sublimación, la adaptación, las salidas, la fase por las nuevas incertidumbres. La identidad de grupo propia de la adolescencia se acomodó, pero no se perdió en este periodo. Es decir, de alguna manera esa virtualidad convocó a cierta
eh, identidad de grupo que tuvo que establecerse, digamos, porque no había otra, de forma virtual. Y se acomodó y no se perdió del todo. Vamos a hablar de la última autora que habla de estas cuestiones de pandemia. Después vamos a hablar un poquito más de Abel Zanotto, pero ya hice un video entero de vincularidad igual virtualidad al que pueden remitirse. Gutiérrez, la autora esta, refiere a las elecciones y hace referencia a los libros de Elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan de esos libros donde uno empezaba una historia y decía pasa a la página 22? Y podíamos volver a empezar y de hecho tomar otros caminos que nos llevaban a un final distinto. Entonces, lo especial de estos libros es que se permitía modificar la elección. En cambio, en el mundo adolescente, plantea la autora Gutiérrez hasta el momento, que no elegía y comienza a elegir, parece que no pudiera volver atrás, ¿no? Como que de repente eso tiene consecuencias reales. Bueno, ¿qué quieres ser? Ya, tenés que decidir. Y es como que elegís en ese momento de ahí y para toda la vida. Y posteriormente también Gutiérrez se refiere a una novela de Hermann Hesse, en donde el protagonista es un joven y comenta sobre algunas elecciones que hace digamos, erróneas que va tomando, acarreando sentimientos de culpa y autorreproche, queriendo volver a la vida que tenía con sus padres. En esta etapa, dice el autor, hay un pasaje entre un mundo idealizado a partir de este momento, porque el yo está investido por la libido, pero a partir de esta etapa comienza a investir otros objetos, es decir, empieza ya, se acuerdan de la sobreinvestidura, pasa por el duelo, saca la investidura y la empieza a replegar sobre sí mismo y también empieza a investir otros objetos, empieza a investir pares. Y además, al referirse de cómo transitar esta adolescencia, la autora comenta que debe hacerlo abriéndose paso a las equivocaciones, es decir, hacer cómo, ¿no? Y poder dar pie a que, bueno, pierdo un año, ¿qué voy a hacer? Digamos, pudiendo volver hacia atrás en las elecciones, porque si no sería como muy dilapidante pensar en que uno elige y ya está. De hecho, en algunos países existe este year off que se toman entre la decisión de hacer algo y la vida adulta, ¿no? Como esta moratoria social, quizás en otros países está un poco más aceptada. Finalmente comenta que es necesario, Gutiérrez, asumir la castración, dejando de lado la infancia cristalizada, es decir, ya está, yo tengo que asumir que hay cuestiones que me van a faltar y tengo que asumir que tengo que crecer y tomar responsabilidades acerca de lo que va a acontecer en mi adultez próxima. Bueno, hasta acá todo lo que tuvo que ver con adolescencia en pandemia. Recuerden que también está el video entero de virtualidad igual vincularidad, que lo pone en duda Abel Zanotto, pero vamos a hablar de cuestiones específicas para que lo recuerden. Abel Zanotto propone pensar y repensar algunas cuestiones que tienen que ver dadas con la virtualidad y si la virtualidad en realidad nos convoca como grupo o en realidad es una tecnogrupalidad y no hay una autenticidad y hay una cibervida y hay, digamos, de alguna manera, porque no todo es malo, pero en estas incursiones que se hace a través de internet, donde estoy con su majestad del like, donde estoy buscando gustar todo el tiempo, también se refiere a este espejo de Lacan, en donde de repente aparece esta hipertrofia narcisística, donde necesito ser visto y ser mirado y que se empiezan, yo veo al otro como un extraño en el espejo, ya no soy ese otro entero, sino que me falta autoestima, la estoy buscando todo el tiempo en la mirada del otro, en la palabra del otro, y cuán dilapidante es que alguien de repente nos haga un ghosting, que nos deje de lado y lo que se hace para en realidad comparecer, es decir, no se pertenece por deseo, sino que lo que se está haciendo es una exposición absoluta del mundo íntimo y de lo público se convierte en algo, lo privado se convierte en algo público y pongo la comida que como y hago todo el tiempo un presente permanente que no me deja pensar, no me deja establecer esa profundidad de la lectura frente a otras cuestiones que no son más que epidérmicas, dice, superficiales, no estoy mirando qué le pasa al otro, no empatizo con el otro, es solo como un sinfín de muestras de lo que pasa en mi vida y lo que pasa es esta hipertrofia narcisística de la que hablaba, en donde se corren también un poco las cuestiones que tienen que ver con el adulto y este deshacimiento parental que no logran los padres hacer tampoco porque no quieren perder esa omnipotencia y envidian a sus hijos por la cantidad de amigos que tienen, pasando también ellos por las crisis de la mediana edad, en donde no pueden establecer vínculos porque todo es efímero y de repente pasan de ser gustados a ser odiados o de repente humillados. Entonces este texto también de Abel Zanotto propone pensar que si bien la virtualidad trajo un montón de concepciones muy buenas y que se desarrollaron a lo largo de nuestra vida actual como algo positivo, trajeron otras cosas aparejadas como por ejemplo el no límite entre lo laboral y lo social, donde te llaman a las 3 de la mañana para pedirte algo del trabajo y vos tenés que responder, te ves obligado al cambio, obligado a responder. Y en este mismo
aspecto que tiene que ver con lo laboral y lo social, podemos hablar también de lo público y lo privado, como decía anteriormente, donde se corrieron esos límites que no sé si están tan buenos y que de hecho lo último que termina por decirnos Abel, ya haciendo como un resumen rapidísimo, es que esta virtualidad en realidad no es más que una maquinaria de mercado y el producto somos nosotros. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video y espero que sea el último. Ya estamos por rendir. Un abrazo grande, que les vaya bien.